Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos vamos a continuar en nuestra meditación y nuestro estudio de esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Una gran distancia separaba a los unos de los otros físicamente, pero en espíritu estaban muy juntos, muy unidos, por cuanto bien sabéis las experiencias que Pablo, el apóstol, había tenido en aquella ciudad, en aquella población de Filipos, y cuán agradecidos estaban los hermanos que él había allí conocido y a las personas que había conocido primero y había llevado al conocimiento del Evangelio, entre ellas, como sabéis, aquella mujer Lidia. Como estamos en este pasaje y terminando el capítulo primero, es bueno recordar que una gran parte de este capítulo está dedicado a considerar las tribulaciones, los problemas, las dificultades, el sufrimiento y dolor que muchas veces hay que pasar por causa de la fe cristiana. No significa eso que todos estemos en esa situación, no en todos los tiempos, no en todos los lugares, pero de un modo u otro, la Iglesia cristiana nunca ha dejado de ser perseguida y muchos de sus miembros pues han sido, como bien sabemos, simplemente eliminados por las persecuciones de diferentes grupos, porque no viene siempre de la misma fuente, sino simplemente del mal, de las tinieblas, del príncipe de este mundo. Él utiliza instrumentos distintos. Puede ser en un principio el propio judaísmo, de donde salen muchos de estos primeros cristianos, y luego fue el Imperio Romano, y luego más tarde vienen algunas de las grandes invasiones en Europa, luego viene el Islam, y así movimientos políticos también que han perseguido el cristianismo en diversos lugares de la tierra. Y en fin, podríamos hablar de tantos y tantos casos de miles y miles y miles de cristianos que han muerto en todos los países por la persecución. Y por eso, conociendo como el apóstol conoce el conflicto que hay entre la luz y las tinieblas, pues no quiere ocultar a los hermanos de Filipos que ser cristiano es estar expuesto a una gran persecución, a un gran dolor, a un menosprecio, en definitiva, a un enfrentamiento. Y por eso fijaos cómo en el versículo 27 el apóstol aboga aquí, en primer lugar, por algo fundamental, y es que nuestra conducta sea digna del Evangelio del Mesías. A ver, ¿por qué dice esto? Es una cuestión muy importante. Que nuestra conducta sea digna del Evangelio, eso es fundamental para que a la hora de sufrir persecución nadie puede decir que es una persecución porque somos mala gente, que es una persecución porque somos gente peligrosa, porque es una persecución debido a que somos un peligro para la sociedad. Por eso el apóstol dice que os comportéis de una manera digna del Evangelio. Es algo básico, es totalmente básico, que la conducta del cristiano ha de ser todo lo contrario de aquello por lo cual se podría acusar a una persona de insociable o de un peligro para la sociedad. ¿Me entendéis, verdad? Esto viene remarcado también en otros lugares de las Escrituras, que nuestros sufrimientos y dolores no sean por causa de que seamos personas de mala conducta. Esta es enseñanza continua, es decir, que no
tengamos ese problema, esa dificultad con la sociedad porque somos malos ciudadanos. No hemos de sufrir por ser delincuentes, por ser personas fuera de la ley, sino que nuestra conducta ha de ser un modelo. Esta sí que es una cuestión que tal vez no cultivamos demasiado. La conducta cristiana es, al fin y al cabo, el altavoz para proclamar a la sociedad en general lo hermoso que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Las doctrinas y verdades que están fundamentadas en el sacrificio de amor de nuestro Redentor. Una vez que hemos comprendido esto y que realmente lo hemos recibido y lo ponemos en práctica en la vida, pues nadie tendría que sufrir por eso, al contrario. Más bien, tendremos un buen testimonio. Pero si alguien sufre por ser malhechor, como está escrito en las Escrituras mismas, si alguien sufre por ser malhechor, entonces eso no tiene galardón ni recompensa ninguna, a pesar de que esté sufriendo o que tenga que soportar castigos, porque si es por ser malhechor, pues simplemente la justicia se le aplica. Y por eso el apóstol está muy comprometido, que os comportéis de una manera digna del Evangelio de Jesús, del Mesías, para que, ya sea que yo vaya y os vea, o sea que estando ausente oiga acerca de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Aquí hay un lenguaje, como vemos así, un poco beligerante. Esta mañana hablábamos en la clase que hacíamos de Historia de la Iglesia, hablábamos de los problemas y de las terribles luchas que hubieron en los siglos XVI, XVII, durante la época de la Reforma. Allí sí hubieron combates, allí hubieron luchas, guerras, muertes, sangre derramada. Pero aquí el apóstol no nos llama a eso. La vida cristiana es un combate, es cierto, es una guerra, es una lucha, pero no con armas, no con espadas, no con artilugios de guerra, sino con la palabra de Dios, pero enfrentándonos al mal y enfrentándonos al error y a la mentira. Y por eso dice, el apóstol quiere recibir noticias de que todos en un mismo espíritu, los creyentes, todos unidos en un mismo espíritu, combaten juntos por la fe del Evangelio. Es el final del versículo 27, ¿verdad? Combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Y claro que sí, el apóstol utiliza muchas veces ese lenguaje con ejemplos bélicos. Por ejemplo, al cristiano se le llama un soldado, al cristiano se le exhorta para que se revista de toda la armadura de Dios y que tome la espada y el yelmo y el calzado, el apresto, todas esas cosas que son necesarias en una lucha, pero no para luchar matando físicamente, sino para luchar contra el error, para luchar contra la falsedad, para luchar contra el desamor, porque vivimos en una época de tensión, de intereses, y todo eso es contrario al mensaje del Evangelio. Bien, pues la Iglesia de Dios, por ejemplo, la Iglesia de Filipos, de Macedonia, aquí se le pide que unánimes combatan juntos por la fe del Evangelio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues ellos, de una manera muy sencilla. De una manera muy sencilla, lo hemos dicho muchas veces. No hace falta tener grandiosos medios ni grandes organizaciones para llevar adelante esta batalla espiritual.
combatiendo juntos por la fe del Evangelio. No pretendemos avasallar a nadie, ni derribar a nadie, ni nada, sino exhibiendo la verdad, exhibiendo la palabra de Dios. De manera que aquel cristiano que de alguna manera pues le regala a un vecino, a un pariente, un fragmento de la Biblia, un Nuevo Testamento, una Biblia entera, o un buen libro que pueda leer, que le acerque algo a Dios, eso es parte de este combate. Eso es parte de esto que dice el apóstol, que unánimes juntos estemos dispuestos a combatir por la verdad, por el Evangelio. Y bueno, yo creo que todos nosotros, hermanos, podemos hacer siempre algo. Siempre. Es cuestión de dar un poquito de imaginación y de proponer cosas que podamos hacer para extender el conocimiento de la verdad. El testimonio personal, nuestro testimonio personal es fundamental a la hora de llevar a cabo este combate, de entrar en esa guerra espiritual en la que nosotros somos soldados de Jesucristo. Bien, ya veis que desde luego no tiene intención el apóstol aquí de excitar sentimientos agresivos contra nadie. Es importante porque a veces en el calor de una discusión, por ejemplo, y muy particularmente cuando una persona acaba de conocer el Evangelio y se da cuenta de que ha ido equivocado o le han equivocado, de alguna manera, pues a veces tiene una reacción combativa demasiado fuerte y quiere, pues de alguna manera, casi como vengarse de esa mala dirección que ha tenido. Pero no hace falta, no es necesario eso. Simplemente que demos testimonio de la verdad. Unánimes, eso sí, es importante, con un mismo corazón, con unos mismos propósitos, vamos adelante en ese conflicto, en ese combate que hay contra el error. Y como dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, lo cual es para ellos evidente señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de parte de Dios. Fijaos que cualquier movimiento que hagamos de testimonio a amigos, a parientes, compañeros de trabajo, cualquier cosa, cualquier movimiento que hagamos, es muy posible que genere una reacción en contra nuestra. Y también es muy posible que entonces nos sintamos un poco como para dar un paso atrás, intimidados, con una reacción negativa, no de temor, pero sí de que, bueno, mejor será dejarlo. Pero aquí cometeríamos un error, porque el apóstol nos dice que no seamos intimidados. Intimidados, ¿qué significa? Pues que la presión negativa nos echa para atrás. En ese combate que es el testimonio, el simplemente, como digo, entregar un tratado, una Biblia, un testamento, una porción, cualquier cosa de esas, solamente por eso podríamos tener una reacción contraria de alguien que o bien que se burle, o bien que nos diga déjeme en paz, o que nos trate con palabras soeces o duras, depende de en cada caso. Yo he contado muchas veces aquí la reacción de los alumnos del instituto donde yo trabajaba, cuando los hermanos de la Liga del Nuevo Testamento repartían, a la salida del instituto, repartían nuevos testamentos. Pues imaginaos la que se organizó con jóvenes de 13, 14, 15 años, a los que les regalaban un Nuevo Testamento, pues se reían, lo tiraban por el aire, lo pisoteaban, jugaban al fútbol con él, con la palabra de Dios, con escrita, ¿no? Con el texto.
Y claro, cuando eso ocurre, pues hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia, no reaccionar violentamente, como aquellos hermanos no reaccionaban, pero también con la sabiduría que hemos de tener de que el Señor ya nos dijo que en ciertos ambientes no podemos hacer nada, porque cuando se reacciona de esa forma violenta, pero más que nada despreciativa, pues es mejor decir, bueno, el Señor habló de sacudirnos el polvo de las sandalias, etcétera, ¿verdad? A los apóstoles les encomendó que cuando no fueran recibidos marcharan de aquel pueblo, de aquella población. Pues bueno, pero que no seamos intimidados, es lo importante. En ese combate no seamos intimidados por los que se oponen. Y esto, porque esta situación, cuando alguien se opone y continúa oponiéndose y descarta completamente la idea de que le podamos informar, le podamos dar testimonio, pues entonces es una señal de perdición, que se puede consumar o no, depende de la providencia de Dios, pero hay una señal clara de oposición y de perdición. Cuando una persona rechaza, e incluso lo hace a veces de una manera poco educada o poco amistosa, despreciativa, pues podemos dar por sentado que aquí estamos en un ambiente de perdición. No es poca cosa. Hay una persona ahí que está en riesgo, en peligro de perdición eterna. Y combatiendo pues juntos por la fe del Evangelio, dice el final del versículo 27 y continuando en el 28, que para nosotros esa palabra de Dios, ese testimonio, es una señal de salvación, que viene del Señor mismo. Y entonces el apóstol entra en el versículo 29, que es el último de este pasaje. Es el versículo 29 donde se habla de un especial regalo o concesión que Dios nos ha dado. ¿Por qué dice? Porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Versículo 29. Aquí hay pues un mensaje de las dos caras que tiene el hecho de ser cristiano. Pues bien sabemos que ha habido interpretaciones, las hay todavía, en que muchos creyentes piensan que unirse a la Iglesia cristiana, dar testimonio de su fe, recibir el bautismo, participar de la Santa Cena, disfrutar de la comunión fraternal y todo lo que eso comporta, que eso es ya el 100% de la experiencia cristiana. Es decir, que hay muchos que piensan que ser cristiano es algo siempre agradable, siempre podemos llamar de carácter positivo. Bueno, pues indudablemente que el Evangelio es una cosa positiva, claro que sí. Pero nuestro paso por este mundo, la vida actual nuestra como cristianos, no es siempre agradable. Y no busquemos algún tipo de explicación de que, bueno, indudablemente hay una manera de interpretar la fe cristiana como si fuera una especie de diversión continua, de agradable, de buscar siempre todos los recursos posibles para que la gente esté contenta
y se divierta y en fin, tenga, yo diría, pues una idea del cristianismo, pues como si fuera de una cuestión de carácter social y de diversión de un grupo. Y no es eso, ¿eh? La Iglesia no es un ámbito para pasárselo bien. La Iglesia no es necesariamente pues una especie de refugio, tampoco, para que nos libre de todos los males y no tengamos ningún problema, ninguna dificultad. No es eso. La Iglesia cristiana es un espacio espiritual donde unas veces nos gozamos, nos alegramos y tenemos una perspectiva gloriosa de esta vida y de la vida venidera, pero donde también se sufre, donde también hay dolor. Y esto lo dice el versículo 29. Las dos cosas que nos ha concedido el Señor por el Mesías es que creamos en Él. Esto es una concesión de Dios. Fijaos cómo lo dice. Dice, porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías no solo que creáis en Él. Esto además es una declaración doctrinal importante. Se nos ha concedido que creamos. La fe como un regalo, como un don de Dios. Junto con la fe, el arrepentimiento. Porque no puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Y no puede haber salvación si no hay fe. Fe y arrepentimiento son un don de Dios. Y aquí lo dice claramente, a vosotros os ha sido concedido el creer. Magnífico, no hay mérito ninguno en nosotros, por creer, no. No podemos blasonar, no podemos jactarnos, no podemos enorgullecernos de nosotros mismos porque hemos llegado a conocer la Biblia y ahora yo creo en la Biblia, etc. No tenemos ningún mérito en eso. Nada. El Señor nos ha dado eso como un regalo de parte de Dios. Pero dice aquí el apóstol, pero no solo eso, no solo el que creamos, sino también que padezcamos por Él. También que padezcamos por Él. Bueno, digamos que es como si el contrato que hubiéramos firmado, que nos pone el Señor delante, incluye una cláusula en donde se habla de las bendiciones, y también otra donde se nos habla de los sufrimientos, de los dolores, de la parte negativa. Pensemos en uno de los personajes bíblicos y podríamos así pensar en muchos, prácticamente todos los profetas. Y digo los profetas porque fueron ellos los que se enfrentaron de una manera directa a la corrupción, a la desviación del antiguo pueblo de Israel, sobre todo en el reino del norte, en Samaria, pero también en Judá, en esos dos reinos. Y todos los profetas, unos de una parte, otros de otra, tuvieron experiencias amargas. Pero antes de esto, tienen la bendición de que Dios les encomendó. Dios les encomendó una tarea gloriosa. Les encomendó la predicación y el testimonio de su mensaje para las naciones a las que ellos iban, Samaria o Judea. Y esa gran tarea de poder ser testimonios, de poder dar esa luz
al pueblo, fue acompañada muchas veces acompañada de la manera, diríamos, de la forma más clara de sufrimiento y de dolor. Las dos cosas. Pensemos en Jeremías, pensemos en cualquier otro de los profetas. El mismo rey David. David fue hombre que tuvo que soportar muchas cosas, dolores, persecuciones, tuvo que soportar momentos terribles en su vida y, sin embargo, al mismo tiempo fue un hombre que disfrutó de la palabra de Dios para darla a otros, para comunicarla. ¿Os acordáis de los salmos? Podríamos leer alguna parte de algunos salmos. En el Salmo 143, oh Yahvé, escucha mi oración, por tu fidelidad atiende a mi súplica, por tu justicia respóndeme, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. El enemigo persiguió mi alma, ha postrado mi vida contra el suelo, me ha hecho habitar en tinieblas como los que hace tiempo han muerto. Por tanto, mi espíritu desfallece dentro de mí, mi corazón está desolado, me acordé de los días de antaño, medito en todas tus acciones, reflexiono sobre la obra de tus manos. Aquí está dándole gracias al Señor de sus bendiciones y de sus favores, y también está recordando el dolor de la persecución, del enemigo que persiguió mi alma, como dice, mi vida. Pues bien, como esto podríamos citar tantos y tantos salmos, en donde el salmista habla del Señor de estas dos maneras, en las que el apóstol Pablo nos dice que nos ha sido concedido no solo el creer, sino también el padecer por Él. Pues tenemos que soportar padecimientos en la vida, unos por ser cristianos, otros simplemente por ser seres humanos. Como seres humanos estamos sujetos a las mismas debilidades que los otros seres humanos, los no creyentes. Pero además, por ser cristianos, tenemos un plus de sufrimiento, y es que a causa de la verdad y del testimonio nos vamos a ver envueltos muchas veces en nuestra vida en tensiones, en conflictos, en menosprecios. En definitiva, como cristianos vamos a ser despreciados también. Y terminaremos hoy diciendo algo sobre el versículo 30. El versículo 30 de este primer capítulo, terminando ya el capítulo, es una especie de recuerdo que el apóstol hace del mismo conflicto que los filipenses habían visto en él cuando él estuvo con ellos. Por eso dice, teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. ¿Qué conflicto? ¿Qué cosa le ocurría al apóstol en ese momento? Y le había ocurrido también en Filipos. Pues en Filipos había sido encarcelado. Y en Roma, desde donde escribía, también estaba en la cárcel. 2 veces, en épocas muy diferentes, en la cárcel. Y dice, vosotros también tenéis el mismo conflicto, no porque estuvieran todos en la cárcel, los filipenses, pero como diciendo, por causa del Evangelio yo estuve en la cárcel. Por causa del Evangelio estoy ahora también en la cárcel. Y vosotros tenéis el mismo conflicto, es decir, que por causa del Evangelio tendréis que soportar alguna forma de persecución, alguna forma de agresión del enemigo.
lo que me ocurre a mí, dice el apóstol, también os ocurre a vosotros. Es decir, estamos en la misma situación. No penséis, nadie piense que solamente los apóstoles sufrieron. No, aquí están preparando los apóstoles en sus cartas. Vemos las cartas de Pedro también, por ejemplo. Las cartas del apóstol Pedro, cuando está hablando ya de un momento muy peligroso para la iglesia cristiana, el momento de persecución también. Y allí les recuerda que por eso también hemos conocido al Señor, no solo para recibir las bendiciones en forma de regalo agradable, sino que conociendo al Señor vamos a tener nuevas aflicciones, nuevos dolores y menosprecios. Queridos hermanos, por lo tanto, tomemos estas palabras muy en serio, tomemos estas palabras muy junto a nuestro corazón, pongámoslas muy cerca de nuestra mente. No nos extrañe nunca que por causa de la verdad tengamos que sufrir y soportar estas formas de lucha continua y de ataques del enemigo. Esto viene a ser una manera concreta de lo que el apóstol explica en la carta a los Efesios, cuando nos prepara para la gran lucha continua, que no es contra carne y sangre, sino la lucha que tenemos contra las potestades espirituales en los aires, contra ese mundo invisible, que es el que va a ir en contra de la verdad. El Señor haga que vosotros todos estéis preparados siempre, cada día, porque vivimos también días peligrosos, y que estemos preparados para rechazar el ataque del mundo de las tinieblas. Y ahora, queridos hermanos, terminamos ya nuestro curso.